análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema bastante complejo, de mucha actualidad. Sí, un tema delicado. Exacto. Hablamos de las conclusiones de una comisión de investigación de la ONU. Según informa El Comercio, citando a EFE, esta comisión acusa a Israel de actos que podrían ser genocidio y otros crímenes internacionales en Gaza. Tenemos el informe y, análisis de expertos que cita la fuente. Así es. Es importante decir que es una comisión independiente, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ok. Su tarea específica es investigar posibles violaciones del derecho internacional, humanitario y de derechos humanos en este conflicto. Su trabajo es clave para documentar, para tener los hechos y, potencialmente, para fundamentar acciones legales a futuro. A ver, vamos a desglosar esto un poco. Una acusación de esta magnitud y viniendo de un órgano de la ONU, ¿qué peso tiene realmente? ¿Es como una sentencia ya? Esa es la pregunta clave, claro. Formalmente, o sea, siendo estrictos, las conclusiones no son vinculantes jurídicamente por sí mismas. No son una condena de un tribunal. Ah, ok. Pero, y aquí viene lo interesante, los académicos que consultó EFE sí destacan que son una interpretación autorizada. Tienen mucho peso en términos de derecho internacional. ¿Autorizada? ¿En qué sentido? En el sentido de que ayudan a aclarar cuál es el marco jurídico que se aplica a esta situación tan compleja. Dan claridad. Entiendo. Entonces, si esta interpretación, esta lectura autorizada, concluye que sí que se están comiendo actos que podrían ser genocidio, ¿qué significa eso para otros países, en la práctica? Implica que se estaría constatando la posible violación de lo que se llama una norma imperativa del derecho internacional. Una norma imperativa. ¿Eso qué es exactamente? Son como las reglas fundamentales, ¿sabes? Obligatorias para todos los estados, sí o sí. No puedes pactar en contra de ellas. Y cuando se viola una de estas, se activan obligaciones muy serias para los demás países. ¿Obligaciones como cuáles? Principalmente, la obligación de no reconocer esa situación como legal. Y, muy importante, de no dar ayuda o asistencia para que se mantenga. Uf, eso suena a consecuencias muy concretas. Exactamente. Da una base, digamos, sólida para recomendaciones que ya se han escuchado, como suspender la venta de armas o de material militar a Israel. Claro. Dar medidas más activas para que se cumpla la ley internacional. ¿Cómo qué tipo de medidas? Bueno, los especialistas que cita la fuente hablan de posibles sanciones, embargos comerciales o hasta romper relaciones diplomáticas. Son opciones. Ahora bien, si las obligaciones para los estados parecen claras según esta interpretación, ¿qué me dices de los organismos internacionales? Pienso, no sé, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ellos sí pueden tomar decisiones obligatorias, ¿no? Sí, en teoría, el Consejo de Seguridad tiene ese poder. Puede imponer medidas fuertes, obligatorias para todos. Pero la fuente es bastante clara al respecto. La política, los intereses y sobre todo el uso del veto, particularmente el de Estados Unidos en este contexto, ha mantenido al Consejo bastante paralizado. Ajá, el famoso veto. Sí, es un obstáculo político muy conocido en este y otros temas. No hay muchas acciones decisivas por esa vía, de momento. Entonces, si el Consejo de Seguridad está, digamos, atascado, este informe se queda solo en un papel. No tiene más recorrido. No necesariamente. Aunque no consiga una resolución del Consejo de Seguridad de inmediato, el informe sí tiene valor en otros frentes. ¿Cómo cuáles? Pues puede servir como prueba, como un elemento de peso, y aumentar la presión en otros lugares. Por ejemplo, en los tribunales internacionales. ¿Te refieres a cortes como las de La Haya? Exacto. Pienso sobre todo en la Corte Penal Internacional, la CPI. La que juzga individuos, ¿verdad? Esa misma. Investiga responsabilidades penales individuales por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio. Y hay solicitudes de órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes y también líderes de Hamás. Cierto. Este informe de la comisión, con todo su análisis detallado, le da más fuerza a esos argumentos. Aumenta la presión, tanto política como jurídica, sobre la Fiscalía y los jueces de la CPI. Y también está la otra corte en La Haya, la Corte Internacional de Justicia. Correcto, la CIJ. Esa resuelve disputas entre estados. Y ya está metida en esto, porque dictó medidas provisionales contra Israel. Fue en el caso que inició Sudáfrica justamente por alegaciones de genocidio. Es verdad, eso fue a principios de 2024. Sí,
Y aunque la Fiscalía de la CPI ya había hablado de crímenes de guerra y contra la humanidad, fíjate que el término genocidio no lo había usado tan explícitamente en sus peticiones formales hasta ahora. Este informe de la comisión, pues añade otra capa de análisis desde un órgano de la ONU. Entendido. Considerando todo esto, lo de las Cortes, el Consejo de Seguridad, ¿qué es lo que hace que esta conclusión de esta comisión sea particularmente relevante o diferente a otras declaraciones que hemos visto? Creo que volvemos al punto inicial, su origen. El Consejo de Derechos Humanos. Exacto. Viene de una comisión creada por el Consejo de Derechos Humanos, y este es el principal órgano de Naciones Unidas dedicado a proteger los derechos fundamentales en todo el mundo. Que una investigación encargada por este consejo llegue a estas conclusiones, bueno, eso marca un hito. Le da una resonancia especial en todo el sistema internacional de derechos humanos. Bien, entonces, si intentamos resumir, tenemos este informe de una comisión de la ONU. No es una sentencia judicial, pero sí una interpretación con mucho peso. Ajá. Señala posibles actos de genocidio. Y eso activa obligaciones para otros países bajo estas normas imperativas del derecho internacional. Correcto. Aunque el Consejo de Seguridad esté bloqueado por la política, el informe sí puede impulsar los casos en la CPI y la CIJ. Y aumenta la presión en general. Sí, y esa presión se siente más por venir de donde viene, del Consejo de Derechos Humanos. Exacto. Esa es una buena síntesis del panorama que nos pintan las fuentes. Para los especialistas que citan, el camino a seguir es claro: aplicar el derecho internacional de forma rigurosa. ¿Qué implica eso? Pues que se asuman responsabilidades, que paren los incumplimientos, que se reparen los daños causados, que se apliquen sanciones si corresponde, y bueno, eventualmente que se juzgue a los responsables individuales. Es un escenario complejo sin duda, con implicaciones legales y políticas muy profundas. Totalmente. Y esto, creo, nos deja con una pregunta importante para reflexionar. A ver. Si tenemos estos mecanismos internacionales, el Consejo de Seguridad, la CPI, la CIJ, pero también vemos sus limitaciones, ¿no? Políticas, prácticas. La pregunta es, ¿qué otras vías se podrían explorar? Quizás vías complementarias o incluso innovadoras. ¿Qué más se podría hacer para asegurar que haya una rendición de cuentas real cuando surgen acusaciones tan graves como estas en el mundo? Es una pregunta fundamental, sí. Nos da mucho en qué pensar. Y bueno, si esta exploración les ha parecido útil, si les ha interesado, les agradecemos muchísimo que se suscriban y que compartan este contenido. Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.